Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con nuestro curso de comunicación y para ello vamos a presentar la sesión número 2, que para esta oportunidad se ha titulado Interpretamos la identidad en la poesía. En esta sesión número 2 de trabajo vamos a buscar que nuestro estudiante, por una parte, identifique información explícita que vamos a hallar en los poemas de madre a hijo y versos sencillos de los autores Langston Hughes y José Martí. También como resultado del aprendizaje vamos a tratar de que los estudiantes deduzcan relaciones lógicas entre las ideas de ambos poemas. Vamos a trabajar acá lo que se llama la intertextualidad. Vamos a leer dos poemas por separado y luego vamos a ver en qué estos dos poemas coinciden. Eso se llama intertextualidad. Y como resultado 3 de aprendizaje es que los alumnos van a opinar sobre la organización de los textos, cuál es la intención del autor y en ambos casos, luego de haber leído los poemas, van a tratar de buscar la identidad y la perseverancia en los mismos. Para la evidencia del aprendizaje es que nuestros estudiantes leerán, como lo decimos en el resultado del aprendizaje, los poemas de Husket y de José Martí, para luego elaborar un cuadro comparativo. Esta sesión 2 entonces nos va a traer como consecuencia el análisis de la poesía de madre a hijo de Husket y versos sencillos de José Martí. Para ello, es importante que nosotros empecemos el trabajo con esta breve introducción. Estudiantes, ante la primera cuestión, ¿qué significa para ustedes la palabra identidad? 2. ¿Qué elementos consideran que conforman la identidad de una persona? 3. ¿Han leído algún poema que hable sobre quiénes somos o de dónde venimos? 4. ¿Qué creen que significa la frase "La vida no ha sido una escalera de cristal"? ¿Qué emociones les sugiere esta frase? Una vez desarrolladas las cuestiones previamente compartidas con los estudiantes, te invitamos a que observes el siguiente video. Adelante. Quizá tengas bien detectadas las características que te definen como persona. Tal vez eres una persona risueña, o no tanto. Seguramente disfrutes hacer deporte. O eres más del arte, la música o la lectura. De lo que sí estoy segura es de que cada persona cuenta con una personalidad única que nos hace encajar con nuestra familia, nuestros amigos y las demás personas. Por eso es muy importante tener claro el concepto de la identidad. Desde la filosofía clásica, la etimología de identidad significa igual a uno mismo o incluso ser uno mismo. La misma filosofía clásica indica que la identidad es un concepto que se empleaba para enlistar características, cualidades o atributos propios del hombre o de un objeto. Y por tanto, la identidad era vista como la esencia de uno mismo, es decir, lo que hace que se diferencien de sus prójimos. A partir de ello, los filósofos modernos llegaron a plantear cuestionamientos acerca del problema de la identidad del yo o la identidad personal. Uno de ellos fue Descartes, quien aseguraba: no podemos entender qué somos cada uno de nosotros hasta que no sepamos qué podemos saber con certeza. A ver, espérate, ¿cómo? Pues muy simple. ¿O no? Descartes lo que nos da a entender es que si somos capaces de detectar lo que es real, entonces no tendría tanto sentido cuestionarnos acerca de la identidad personal. Por lo tanto, si no podemos captar aquello que es falso o lo que es verdadero, no podemos empezar a definirnos.
Con la filosofía contemporánea, ilustres pensadores de la talla de Heidegger o Nietzsche retomaron lo de la esencia con un punto de vista trascendental, universal y temporal. Heidegger contempla la identidad como un principio que representa la ley suprema del pensamiento, y con un término de su autoría, el Dasein, contempla que cada persona es un ente con rasgos que puede llegar a la posibilidad del ser. ¿Y cómo se traduce esto? Pues bien, Heidegger indica que el ser ahí es en cada individuo todo aquello que puede ser a partir de sus posibilidades. Esto lo asemeja un poco con llevar a cabo un proyecto en uno mismo. En el caso de Nietzsche, se encontraba en oposición a la centralización de un modelo metafísico de identidad última y criticaba que el ser humano fuera conceptualizado. Y es por ello que situaba a la identidad desde una perspectiva artística y de creación alejada de la historia preconcebida. Las definiciones de este concepto llegan hasta nuestros días, y desde la óptica antropológica, el sociólogo Stuart Hall dice lo siguiente: las identidades nunca están unificadas y en los últimos tiempos progresivamente fragmentadas y fracturadas, nunca singulares, sino construidas múltiplemente a través de diversos discursos, prácticas y posiciones frecuentemente entrecruzadas y antagónicas. Abordar este amplio concepto puede resultar una tarea complicada y definir nuestra identidad también. Pero no te preocupes, que lo irás descubriendo sobre la marcha. Yo soy Steph, de Cátedra. Suscríbete para más contenidos. Bien, entonces hoy vamos a analizar los poemas de madre a hijo y los versos sencillos, y vamos a tratar de identificar imágenes sensoriales, temas, mensajes, y al mismo tiempo vamos a reflexionar sobre el contenido de estos. La utilidad de esta sesión está ceñida a que la poesía nos va a permitir nosotros, a través del lenguaje sensorial, ver la belleza, pero también nos va a permitir observar nuestras emociones más profundas y reflexionar sobre quiénes somos. Lo que aprendan hoy les servirá para analizar otros textos literarios, expresar sus propias ideas con mayor claridad y crear una infografía sobre la identidad en la literatura. El reto está ceñido en que, de qué forma los poemas de Hudget y José Martí nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia identidad y los desafíos que enfrentamos. Para ello, es importante que empecemos un poco hurgando en la vida de quién es Laston Hudget. Como podemos apreciar, este poeta nació en 1902 y fallece en 1967. Es un poeta afroamericano, figura clave del Renacimiento de Harlem. Su poesía aborda la identidad, la resistencia y la cultura afroamericana, inspirándose en el jazz y el blues. Recuerden que hubo un tiempo en Estados Unidos donde a las personas de color no se les consideraba como ciudadanos. Entonces, con Martin Luther King se batalló bastante para que estos puedan adquirir sus deberes y sus derechos de ciudadano. Bueno, Hudget fue uno de los poetas que comenzó a retratar las emociones y los sentimientos de estas personas con el famoso apartheid, que era el tema discriminatorio en los Estados Unidos. Luego tenemos a otro poeta, José Martí, 1853-1895. Este cubano fue un poeta ensayista y político, apóstol de la independencia de Cuba. En su obra, Versos Sencillos, refleja la autenticidad, el compromiso con la libertad y el amor por la naturaleza. Ambos poetas, Hudget y José Martí, desde contextos muy diferentes, uno americano, el otro cubano, escribieron sobre la lucha y la identidad, y hoy sus versos siguen siendo muy relevantes. Empecemos este trabajo con la primera lectura, de madre a hijo. Vamos con la lectura, por favor. Una vez realizada la lectura, vamos a elaborar el siguiente cuadro. Pregunta: ¿qué imágenes sensoriales identificas en el poema? Luego de haber leído el poema, identificamos imágenes como
tachuelas, astillas, tablas rotas y lugares sin alfombras en el suelo. Esas imágenes sensoriales, ¿qué significan en realidad? Entonces, Hudget nos decía que esas expresiones que había puesto en su poema estaban relacionadas con el dolor, con la dificultad y con la rudeza. Siguiente pregunta. ¿Qué simboliza la escalera de cristal? Ubiquemos en el poema la escalera de cristal. Entonces, vamos a entender que esa expresión tiene que ver con lo que la vida no es fácil, no es limpia, no hay vida sin obstáculos. La madre le dice al hijo que la vida es una constante lucha. Siguiente pregunta. ¿Cómo se manifiesta la perseverancia en el poema? Y podemos observar que en el poema de madre a hijo, la perseverancia está en las expresiones como todo el tiempo he estado subiendo, es decir, todo el tiempo ha estado luchando. Sigue adelante, cariño, no claudiques, no te rindas, que la vida tiene caminos sinuosos. O con la expresión, a pesar de las dificultades, no se rinde. Cuarta pregunta. ¿Qué consejo le da la madre a su hijo? Fíjate en las expresiones, no te des la vuelta, no te sientes en los escalones, porque te parece un poco duro, no te caigas ahora. Con estas expresiones, la madre le dice a su hijo que siga adelante, que luche por sus objetivos y por sus sueños. ¿Y qué revela el uso de la primera persona, yo, sobre la experiencia del hablante? El uso del yo es íntima, es auténtica. La madre habla desde su propia experiencia, es decir, desde su propia vida. Y con esto es el consejo más poderoso que ella le puede dar a su hijo. Igual que la madre, el padre les aconsejan a todos los hijos. Luego pasaremos a la lectura del segundo poema, versos sencillos. Aquí están los poemas y vamos a proceder a su lectura. Adelante. Luego de haber leído estos versos, la primera interrogante es, ¿qué significa la expresión yo soy un hombre sincero? José Martí considera que esta expresión es auténtica, es honesto, es fiel a sí mismo. La siguiente pregunta es, ¿qué imágenes sensoriales destacan en el poema? Por ejemplo, expresiones como la palma, el puñal, entre otras, significan expresiones que le dan belleza, refuerzan el mensaje que José Martí nos quiere brindar. ¿Y cómo se relaciona la identidad del hablante con su origen? Cuando él dice de donde crece la palma, es decir, de donde crece una planta, cuando dice yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy, nos está diciendo que su identidad no es solamente de su nacionalidad, sino es amplia, es universal, pero también tiene que ver con el lugar donde ha nacido. Recuerda que José Martí luchaba por la libertad en Cuba. Entonces él decía que era un cubano, pero un cubano del mundo, que no tenía ataduras y era libre. ¿Qué significa el verso el hijo de un pueblo esclavo? Vive por él, calla y muere. En esta expresión refleja el compromiso del poeta con la libertad de Cuba, el pueblo que estaba siendo oprimido. Su identidad está ligada a la lucha por la independencia. ¿Qué enseñanza o reflexión final deja este poema? Nosotros podemos concluir que este poema busca la transformación, el esfuerzo como elementos de la vida, que sigamos siendo personas humildes, que sigamos siendo personas libres, que sigamos siendo ciudadanos y ciudadanas con deberes y derechos que respetar, pero con nuestra libertad para poder decidir. Una vez leído estas dos lecturas,
Vamos a trabajar en pares con tu compañera que está a tu lado el siguiente cuadro. Para eso te pedimos que copies estos aspectos. ¿Cuál es el tema principal? ¿Cuáles son las imágenes sensoriales? El hablante poético, el mensaje y la relación con la identidad. Y cuando mencionamos esto, tenemos que entender nosotros tema principal de este poema, ¿correcto? Inmediatamente que lo identificamos, entonces el alumno ahora tiene que escribir aquí cuál es el tema principal. Igual tiene que escribir cuál es el tema para versos sencillos. Pasará lo mismo entonces, después de haber escrito acá el tema para ambos, cuáles son las imágenes sensoriales, cuál es el habla poético para ambos, cuál es el mensaje principal que deja y cuál es la relación con la identidad. Esto tienes que trabajarlo en parejas con la compañera que está a tu lado. Empecemos. Luego de haber trabajado en parejas, más o menos las respuestas estaban orientadas en ese sentido. Finalmente, para transferir lo aprendido, responda a las siguientes interrogantes. ¿De qué manera las experiencias difíciles del hombre sincero de Marty y de la madre en el poema de Hudger ayudan a ser quienes somos? Pregunta 2. ¿Sientes que tus propios desafíos también te han ayudado a formarte? Pregunta 3. ¿Qué podemos intuir de los poemas sobre la importancia de ser uno mismo, auténtico, y de seguir adelante, perseverancia, para construir nuestra identidad? Pregunta 4. Si estos poemas te dieran un consejo sobre cómo ser tú mismo y cómo ser fuera ante los problemas, ¿cuál sería? ¿Y crees que este consejo te serviría a alguien más? Finalmente, la tarea que debe hacer usted en su casa es la siguiente. Para la próxima sesión, escriba un poema corto que le guste y que hable sobre identidad, sobre perseverancia o lo extraordinario en lo sencillo, en lo cotidiano. Escríbalo en su cuaderno y lo vamos a compartir en clase. La metacognición queda estructurada de la siguiente forma. ¿Qué aprendiste hoy? ¿Cómo te sentiste en la actividad? ¿Qué dificultades has tenido para desarrollar la sesión de clase? ¿En qué situaciones emplearías lo aprendido? Aquí están las referencias de trabajo. Gracias por su participación y nos veremos en la siguiente sesión. Hasta luego.